Arratsaldeon guztioi, eta beste dozeren aurretik, eskerrak eman nahi dizkizuet arlo honetara etortzeagatik, nire ondoan dauden emakumei batez ere. Esta mañana, las que hemos estado en este espacio, hemos podido acercarnos al tema de la violencia contra las mujeres desde distintos puntos de vista, teóricos, de experiencias prácticas, pero ahora en esta mesa redonda vamos a tener la oportunidad de acercarnos desde otra perspectiva, y es desde la perspectiva de mujeres, todas ellas que, bueno, no todas ellas ya luego lo van a explicar, que han pasado situaciones personales de violencia de género, pero la mirada no va a ser como víctimas, sino que además todas ellas han dado un paso más y han dado un paso para enfrentar la violencia desde lo colectivo, desde la organización, y han sabido apoyarse y juntarse con otras mujeres, sabiendo que en ese espacio de solidaridad, de apoyo y de ayuda es una forma de enfrentar la violencia desde un aspecto positivo y de salir adelante desde esta situación. Entonces, deciros que en esta mesa redonda no hay un guión preestablecido. Pensamos que este es su espacio y que lo que es importante es darles la voz, la palabra, y que por lo tanto puedan expresarse y puedan compartir con vosotras lo que tienen que decir. Os voy a empezar a presentar una por una. Según van hablando os voy presentando. Y deciros también que, como en el resto de las jornadas, tenéis en la carpeta unas cartulinas en las cuales pues, podéis, si queréis, hacer preguntas, aportaciones, por favor las escribís y las hacéis llegar a la mesa, y si no, al final pues, también habrá un turno de palabras y de intervenciones, bien entre ellas o bien también con las que estáis aquí. Entonces, en primer lugar va a hablar Ana María Cambrils, sin ese, me ha dicho que está mal, González. Y ella es de la Fundación Anabella de Cataluña, en concreto. Entonces, bueno, la Fundación Anabella es una fundación de mujeres donde yo creo que si algo les caracteriza es, ellas se llaman a sí mismas supervivientes, ¿no? Y entonces, sobre todo trabajan en el apoyo, en la solidaridad, para ser una referencia tanto para las mujeres que han salido de la situación de violencia como para otras mujeres que todavía no han sido capaces de enfrentarla. Y sin más, os dejo con Ana María. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien me ha presentado la compañera, sí, soy Ana María, tengo 50 años, madre de 2 hijas, de 17 y de 20. Entonces estoy aquí como mujer superviviente, dando mi testimonio positivo para poder colaborar. O sea, mi colaboración es para animar a otras mujeres que piensen que, o sea, mujeres que lo están pasando mal en este momento, que sepan que de la violencia se puede salir, que se animen, que somos muchas las que hemos dado un paso. Cuando das el primer paso ya no paras y sales adelante. Y un poquito pues quiero explicar mi historia muy por encima, porque evidentemente no se trata de entrar en detalles, tampoco hay tiempo ni es el momento, ¿no? La cuestión que yo viví durante 15 años con mi maltratador, los primeros años yo era inconsciente del maltrato que recibía, porque en este caso era un maltrato psicológico, pero muy sutil. Este hombre era muy sutil, no decía tú no puedes, tú no vales, decía cariño no te preocupes, ya compraré yo. Dime qué necesitas, ya te lo traigo, con lo cual yo nunca tenía dinero. Esto durante los, no sé, 5 o 6 años, yo al final caí en una depresión muy profunda. Yo no sabía qué me pasaba porque la situación económica no era mala, mis hijas estaban sanas y visto desde la ceguera que yo tenía en ese momento, pues él era el mejor de los hombres. ¿Qué sería de mí sin él, no? La cuestión que cuando empecé a salir de la depresión, con ayuda psicológica, cuando abrí los ojos y me di cuenta que yo era una mujer maltratada y manipulada, empecé a ponerme en mi sitio y a decidir por mi propia vida. Y entonces él sacó la bestia que realmente era, lo que realmente llevaba dentro, hasta tal punto que, bueno, sufrí una agresión
brutal que casi me costó la vida, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, pues era tan claro que él era un maltratador, era tan evidente que en fin, que él, tanto, bueno, o sea, las asistentes sociales pues colaboraron, me ayudaron y con toda esa ayuda a través de esa ayuda conocí a Ana Bella, primero conocí a Chus, que es la coordinadora en principio en Barcelona y ahora en toda España de la Fundación Ana Bella. Ellas me hablaron de un proyecto que es la Escuela de Empoderamiento para la Mujer. Me ofrecieron esa oportunidad, yo evidentemente dije que sí. A partir de la Escuela de Empoderamiento nos ofrecen un trabajo, trabajamos para Danone, como asesoras de productos Danone. Hemos recibido una formación adiente al trabajo que estamos haciendo. Además, también recibimos formación específica para superar nuestros tramos. Bueno, en cuestión es la escuela de empoderamiento para poder superar todo esto, ¿no? Todo lo que hemos vivido. En fin. Bueno, hasta tal punto que yo me siento hoy por hoy, bueno, no tengo nada que ver con la mujer hace 5 años atrás que fui, ¿no? Quería explicar que ha llegado un punto que ya tenemos tanta seguridad que incluso un grupo de mujeres de Barcelona, somos 6, Barcelona y alrededores, estamos creando nuestra propia empresa, que le hemos puesto Luna Turquesa. Esta empresa la queremos, es una empresa, queremos recuperar objetos, muebles o objetos inservibles y darles un nuevo valor, tratarlos, trabajarlos y recuperar la esencia que un día tuvieron, porque nosotras nos identificamos como esos trastos ahí arrinconados que no servíamos para nada y cuando se nos da la oportunidad, volvemos a brillar con luz propia en nuestra propia vida, de la sociedad, para nuestros propios hijos, hijas, es importante. Bueno, básicamente esa es mi historia. Bueno, gracias, Ana María. Seguro que luego tiene mucho más que contarnos y luego habrá oportunidad. Bien, ahora le quiero dar la palabra a Luciana Davis. Antes he dicho que todas las que estaban aquí habían pasado por situaciones propias de violencia, pero no es el caso. Lo que es que Luciana Davis está aquí como representante de un colectivo que es Mujeres con Voz, que es un colectivo cuyo objetivo fundamental es trabajar a favor de la integración y el apoyo de mujeres inmigrantes y autóctonas. Entonces, nos parecía fundamental que en este espacio también tuvieran un lugar fundamental las mujeres inmigrantes que están sufriendo violencia de género y aquellos colectivos y redes de mujeres que están trabajando en su apoyo. Hola, me van a disculpar porque no me gusta mucho usar el micrófono. Buenas tardes por estar aquí. Más alto, bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, todas y todos. Como estaba comentando Elo, vengo en representación de Mujeres con Voz. Es una asociación que tiene su sede en Guecho, en Vizcaya, y estamos funcionando desde el año 2011. Básicamente voy a hacer una pequeña presentación para explicar un poquito cómo es nuestra dinámica y cuáles son los procesos que realizamos. Bien, funcionamos fundamentalmente a través de encuentros de sensibilización y formación entre mujeres autóctonas y migrantes. Los encuentros que tratamos suelen ser de varias temáticas, siempre vinculadas con el empoderamiento de las mujeres. Para elegir las temáticas que tratamos, normalmente, como tenemos un grupo asambleario más pequeñito, consultamos cuáles son las cosas que nos gustaría ver como mujeres, lo debatimos y llamamos a alguna dinamizadora, organizamos encuentros específicos o lo que haga falta. La excusa es un poco el formarse o encontrarse, pero el trasfondo está también en generar esa especie de empatía entre mujeres. ¿Por qué nos organizamos? En el año 2010, cuando empezamos a juntarnos algunas mujeres migrantes, yo no soy de aquí, soy argentina, nos juntamos porque el ayuntamiento nos proveía de un espacio de encuentros
pero era limitado. Por ejemplo, nos daban 5 reuniones para contarnos un poco los recursos básicos que había, determinados temas que se tratan como maternidad, violencia, pero era limitado, se acababa y no había otro lugar donde ir. Entonces notamos que en Guecho concretamente no había un espacio para poder compartir. Y decidimos, entre un grupo pequeñito de mujeres, inicialmente éramos todas migrantes, hacer una continuación de los encuentros. El tema es que el espacio empezó a funcionar y a la tercera o cuarta reunión apareció una mujer, como la invitación era abierta, apareció una mujer autóctona. Y en la siguiente reunión apareció otra traída por esta y nos dimos cuenta de que funcionaba muchísimo mejor la dinámica con mujeres de todas las procedencias, porque al final, en vez de tener cuestiones que nos separaban, teníamos más cuestiones que nos unían. Cuando salía algún tema puntual, daba igual el origen, al final todas nos sentíamos identificadas, sea con violencia, sea en papel de madres, o sea, eran muchos temas que al final veíamos que teníamos más cuestiones que nos unían. Lo terminamos definiendo entonces como un espacio de encuentro, de sororidad, de acogida, de acompañamiento y reflexión. Sobre todo esto de la acogida, porque hay muchas mujeres, sobre todo ya sabrán que las mujeres migrantes suelen trabajar mucho en el empleo doméstico y suelen tener libres los fines de semana, algunas ni siquiera cuando trabajan en régimen interno. Entonces lo que se buscaba también era tener un espacio de referencia donde las mujeres pudieran ir cuando no tenían otro lugar donde ir. A veces no tienen amistad, no tienen redes, y tener ahí como un huequito donde poder ir, donde te puedan escuchar, aunque sea una vez a la semana, venía muy bien. ¿Qué pasa? Que inicialmente este espacio que teníamos ahí para hacer acogida y acompañamiento, empezaron a surgir temas que nos empezaron a identificar. Simplemente hacíamos, por ejemplo, un cineforum con una película y nos encontrábamos con que una de las mujeres te contaba que había sufrido un episodio de violencia, simplemente tenía esas ganas de contarlo y lo contaba. Y empezaron a surgir muchos episodios que se repetían y entonces nos dimos cuenta de que compartíamos muchas violencias que estaban muy silenciadas, sobre todo unas violencias específicas que voy a comentar enseguida, y el espacio se fue convirtiendo también en un espacio de reivindicación, de decir esto está oculto, silenciado, ¿por qué no puedo contarlo? Las mujeres migrantes, como dije, padecen algunas violencias más bien específicas. Dentro del servicio doméstico, cosas que empezamos a notar, no solo por el espacio de encuentro, sino que habíamos participado también en una investigación que hizo la consultora Sorchen, junto con la exdirección de atención de víctimas de violencia de género, y era qué ocurría dentro del ámbito doméstico, ese lugar que está silenciado, un espacio privado de lo que no se habla, ¿no? Se empezó a preguntarle a las mujeres migrantes y las que trabajaban en el servicio doméstico empezaron a comentar que si no era una cuestión era la otra, pero que estaban recibiendo acoso sexual, que podía traducirse en tocamientos, en propuestas de índole sexual, en llamadas obscenas. A lo de las llamadas obscenas me refiero, no sé si han visto que se suelen colgar papelitos en la calle para... Bueno, esta es una práctica muy común en Bilbao, no sé si aquí funciona, se cuelga un papelito, un panfleto y se deja el teléfono buscando empleo. Muchísimas de las mujeres dejaban su teléfono y recibían llamadas de hombres haciéndole propuestas de índole sexual o enviándoles mensajes. Algunas incluso, cuando empezó toda esta tecnología del WhatsApp, empezaron a recibir videos de índole pornográfica, simplemente porque tenían que dejar su número o publicarlo en un periódico, ¿no? O sea, la mala utilización de una persona que está buscando trabajo y deja su número. Las amenazas de despido condicionadas a o haces lo que te pido o te vas, ¿no? Siempre con índole sexual, etcétera. Otro tipo de violencia que se recibe por ser mujer migrante es una violencia estructural racista y sexista. Las mujeres migrantes son siempre las otras. No nos identificamos con estas porque tienen un cuerpo exótico, porque tienen otro color, porque escuchan otra música, porque hablan con un acento distinto. Siempre hay alguna excusa para dejarlas del otro lado de la vereda, ¿no? La migración de esta manera, por ejemplo, se asocia a la prostitución, una gran parte. Son mujeres fáciles. Cuanto más lejano percibimos que está la persona con relación a nuestra cultura, más discriminamos. Aquí, por ejemplo, he puesto exigencias en cuanto a la vestimenta. Algunas de las mujeres musulmanas que estaban en nuestro grupo nos comentaban que en algunas casas las obligaban a quitarse el pañuelo de la cabeza porque si no, no las dejaban trabajar.
Muchas pudieron decir que no, porque al final es parte de su creencia y de su decisión ponerse el pañuelo, pero otras dijeron, con la necesidad que había, esto adentro de la casa tenía que sacarme el pañuelo, no me quedaba otra. Otras se quejaban de que siempre había como una queja del olor de las mujeres africanas, o que había quejas de que olían mal porque tenían olor a la comida que cocinaban en su casa. Y esto también está marcado por estos estereotipos. Lo que decía de la prostitución, las chicas negras comentan también que simplemente por estar caminando en la calle, esperando en una esquina o lo que sea, se le acercan hombres y le preguntan directamente ¿cuánto cobras? Y son chicas que su único, digamos, están asociadas simplemente por tener el color de piel negro. Las latinas que son cariñosas o calientes. Hay algunas chicas que han comentado que en la casa se han quejado de que han tenido un tocamiento o algo por parte del hombre que cuidan y la familia le ha dicho, pero ¿de qué te quejas si tú vienes a esto? Simplemente por esto que les digo, ¿no? De que es que como son cariñosas, me estás diciendo cariño, no sé qué, es como que también piensan que autorizan a un tocamiento más allá de lo normal, ¿no? Simplemente porque tengan unas maneras más dulces, quizás, de referirse a las personas. Las filipinas, que se creen que son sumisas. Concretamente, una mujer me contó que su patrona y su patrón pensaba que era tan sumisa que en un momento, en el invierno, le cortaron el cable del radiador, pensando que no iba a decir nada, porque total, como era sumisa, y el problema era que no sabía hablar bien en castellano. No era que era sumisa, simplemente no sabía expresarse. Y me dijo que, claro, quedó todo como que era sumisa porque en realidad se quedó en lágrimas, ¿no? Que no podía expresarse y lloraba porque tenía frío. ¿Cómo lo solucionó? Se terminó estando de la casa el día que le salió un mejor trabajo, pero no pudo negociar desde su postura el defenderse. Estas aceptarán todo por necesidad. Aquí entran muchas de las cosas que se piden. Tenemos casos de mujeres que trabajan 12 horas al día por 300 euros. Muchas a veces al principio no saben que ese no es el precio que deberían cobrar y muchas aceptan porque tienen situaciones realmente graves. Esta persona que estoy comentando, de hecho, tenía a su madre con cáncer en su país de origen y para esta 300 euros era la gloria, porque alcanzaba a pagar medicamentos y como estaba interna no tenía que vivir, o sea, no tenía que pagar, digamos, sus gastos. Claro, cuando pasó un tiempo y se dio cuenta de que realmente estaba en condiciones de esclavitud, le hizo un clic, ¿no? Y ahí empezó a tratar de buscar otro empleo, pero inicialmente no pudo detectar que estaba pasando por esto hasta que no se reunió con otras mujeres que le dijeron, ¿pero cómo cobras eso? ¿Pero cómo que está? ¿Quién te ha dicho que ese es el precio o por qué lo haces? ¿No? O sea, el desconocimiento. Otro estereotipo muy peligroso es el identificar inmigración con violencia. Esta es una frase que se escucha bastante. Las mujeres, bueno, se escucha y se lee también. Muchas veces sale algún titular en el periódico y la serie de comentarios que vienen después que no refleja toda la impresión de la población, pero refleja gran parte, habla de que las mujeres son las que traen el machismo porque lo aceptan en país de origen. Esto niega una realidad muy importante y que parece que se olvida y que se piensa que todas las mujeres migrantes que están aquí tienen una pareja migrante, cuando la realidad es que es muy alta la proporción de parejas mixtas, ¿no? Una persona migrante con una persona autóctona. Si se produce violencia ahí, ¿cómo lo definiríamos? Al reconocer más el machismo en otras sociedades, lo que se hace también es un poco negarse a que pueda estar ocurriendo aquí. Yo lo reconozco, pero como desde la otredad, ¿no? Lo niego. No, el machismo pasa ahí, o el machismo de ahí es peor, o los hombres ahí son peores. Y dices, pero es que lo estás un poco negando al final. Lo veo, o sea, veo en la otra parte y lo niego en la mía, en vez de tratarlo aquí también. Hay que tratar de dar una solución al problema en conjunto, no verlo como algo ajeno simplemente. Bueno, esto que se llama denuncia. En nuestra asociación hemos hecho esto, que es una fotonovela. Es un formato bastante aceptado en América Latina, de contar una historia. Es como una telenovela, pero en fotos, que aquí tengo algunos ejemplares si después lo quieren ver. En esta fotonovela tratamos de contar un poco lo recogido en esa investigación que conté al principio, más las experiencias que nos iban contando las mujeres de lo que les pasaba en el empleo doméstico más que nada, o en la calle también. Entonces nuestra manera de hacer denuncias es hacer este material,
que todo el mundo lo puede ver, que en su momento causó revuelo. De hecho, en Getxo no les gustó mucho, porque no se puede asumir que lo que pasa dentro del ámbito privado sea en nuestra casa. Dolía y te lo dicen nuestras familias esto no puede estar pasando. Y se confronta un poco y se vuelve a poner en tela de juicio lo que dice la mujer. Es preferible, hay muchas chicas que han contado que han preferido despedirlas en vez de enfrentarse a la situación. Cuando la mujer dice, me está tocando o el señor me está acosando, no, te lo estás inventando, fuera. Y así hay 5 o 6 empleadas que cuentan la misma historia y la familia lo sigue negando sistemáticamente. Entonces, al presentar esto hubo resistencias, la sigue habiendo. En el momento de presentar esta fotonovela se hizo una nota en el correo y creo que fueron 80 comentarios, de 80 comentarios prácticamente todos decían que eran o historias inventadas o que era otra manera de chupar del frasco o que querían hacer que queríamos hacer este tipo de producto para regularizar papeles, o sea, un desconocimiento total de cómo es la ley de extranjería también, o sea, otro prejuicio más. Que estas mujeres eran toneles, me lo acuerdo que con estas mujeres nadie quiere estar. O sea, hubo una serie de comentarios xenofóbicos y sexistas increíbles, pero la realidad es la que es y lo que se ve es lo que se ve y no se puede negar. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, en Éibar en 2010 se creó un grupo de mujeres con un nombre curioso, Mujeres al Cuadrado. Un grupo de mujeres cuyo nombre es Mujeres al Cuadrado MM, porque está conformado por mujeres maltratadas y por un lado por ese motivo y por otro lado porque la primera mujer que denunció violencia machista en Éibar se trataba de una mujer que se llamaba Magdalena de Maturana en el año 1621. Es un grupo de mujeres cuyo objetivo fundamental es ayudar, acompañar, orientar y empatizar con todas aquellas mujeres que están pasando por unas situaciones similares. Y para presentarnos el grupo y para hablar de ella misma como perteneciente a este colectivo está con nosotras Nerea del Campo Aguirre. Cuando quieras. Hola, gracias por venir a todas y a todos. Yo vengo a hablar de Mujeres al Cuadrado, de Éibar. Como ha dicho Elo, surgió en 2010. Nos juntamos 3 mujeres que habíamos pasado por el proceso de denunciar y de salir del ciclo de la violencia. Y nos pareció importante juntarnos mujeres que habláramos el mismo idioma y que pudiéramos apoyar y ayudar a las que vinieran detrás de nosotras. Empezamos, como he dicho, 3 mujeres y ahora ya somos más de 30. Cuando empezamos, pues también nos distorsionábamos la voz, no salíamos en prensa, no hablábamos en público, pero hace 2 años que tengo la suerte de tener contacto directo con Ana Bella y ella ha sido la que me ha animado a que esté hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Mi historia puedo contarla así brevemente y decir que yo sufrí maltrato durante 4 años y que estando embarazada de 5 meses tuve el valor de denunciar. Pasé por un infierno, tuve a mi hijo es mi hijo y no tiene ninguna relación con su padre y ha sido muy duro, pero este año en Éibar hemos tenido la suerte de participar en una terapia muy especial y muy específica para tratar con nosotras, con mujeres víctimas de violencia de género y desde marzo pues estamos en otra etapa, en una etapa de asumir nuestra responsabilidad, de hablar abiertamente y de reconocer que de esto se puede salir y muy airosas. Y nada más. Gracias a todas. Bueno, pues ahora, como veis, algunas están muy nerviosas, pero no os preocupéis que luego habrá oportunidad de poder entrar al debate y de más relajadas poder seguir hablando. Bien, ahora os voy a presentar a 4 mujeres que vienen del mismo colectivo, Gaise Berria. Y es un colectivo de mujeres que han sufrido también violencia de género y que, como están aquí 4, pues voy a hacer poquita presentación. Les voy a dejar a ellas mismas que se presenten.
En primer lugar va a hablar Ainhoa Malas Echevarría Unsetabarrenechea, creo que te he dicho bien, Ainhoa, perdón. Y luego, sin más presentación, se van a pasar la palabra unas a otras para que nos cuenten su experiencia personal, lo que es Aiseberría y todo lo que ellas quieran compartir. Bueno, kaixo, arratsaldeon, danoi, eskerrik asko, etortzeagatik. Buenas tardes. Ha dicho Elo que estamos todas un poquito nerviosas, yo creo que no nos libramos ninguna, así que espero que podáis perdonarnos. Bueno, primero os voy a contar un poquito la asociación nuestra, de dónde surgió. Esto nació tras un proyecto que hubo en colaboración con el Gobierno vasco, que llamaron a unas cuantas mujeres que ellos tenían conocimiento que habían sufrido violencia de género, y lo que buscaban de nosotras eran opiniones, inquietudes, experiencias, y o sea, querían conocer cuál era la problemática social, ahora, para que a través de estos testimonios pues poder crear un proyecto de ley en el cual se reflejase realmente la problemática social que había. También buscaban, a través de nuestros testimonios, trasladarlos a las aulas para poder educar a los jóvenes. Tras estas reuniones, varias de nosotras nos juntamos porque vimos que había una falta, una necesidad muy importante en esta sociedad que no se cubría por otras partes, que era el acompañamiento. Yo recuerdo en mi experiencia personal, el día que decidí dar el paso de denunciar, fui dando tumbos. Unos me mandaban a un sitio, otros me mandaban a otro. Yo tengo la sensación, tengo el recuerdo de aquel momento de mi vida de ir de entidad en entidad sin saber muy bien a dónde iba y a dónde iba a llegar. Teniendo en cuenta que una emocionalmente no está bien, no te creen, si te creen. Entonces, un poquito también buscando todo eso, ¿no? A raíz de eso nos juntamos una serie de mujeres y estamos creando esta asociación, que es un poquito nueva, 2 años así, llevamos luchando por tal. Lo que buscamos es dar ese apoyo. Queremos trasladar un mensaje a todas de que aquí se puede salir, que no estamos solas, que se puede volver a nacer y que es una maravilla. También nos gustaría trasladar a la sociedad las herramientas para conocer, para saber identificar cuándo está sucediendo esto. Muchas veces no sabemos si estamos sufriendo violencia, si estamos sufriendo maltrato. Hay un desconocimiento por parte de la sociedad en general de qué es esto. Todos vemos el punto lila, todos hablamos del maltrato, violencia, vemos ojos morados, pero es algo más serio que todo eso. Yo nunca he tenido un ojo morado, yo no he llegado nunca a tener un ojo morado, pero he sufrido violencia de género. Y eso es lo que tenemos que trasladar a la gente. Tenemos que ser nosotras conscientes y luchar por ello. Nosotras las primeras, porque decimos que vienen del extranjero con ese concepto de aceptación del machismo. Yo creo que hay muchas mujeres aquí que aceptamos ese concepto. Yo era una de ellas. Y creo que hoy día también sigue habiendo muchas. Yo creo que es más fácil. Hablamos de la igualdad y claro, conseguir esa igualdad no es fácil. Quiero decir, hasta ahora los hombres se encontraban en una posición y las mujeres en otra. Nosotras tenemos que luchar por subir y eso es un esfuerzo y un trabajo duro que nos cuesta, pero también es un esfuerzo duro para ellos bajar de ese nivel. ¿Y qué es lo que yo veo que está pasando? De muchas mujeres que tratamos de luchar por subir, pero es agotador. Tenemos que ser buenas en casa, buenas en la calle. Estamos luchando por esa igualdad y nos agotamos y decimos, pues nos quedamos donde estábamos antes. Yo he oído por muchas mujeres que trabajan en asuntos de igualdad, que es algo que se oye mucho en la juventud de hoy día, que están cansadas, que prefieren quedarse donde estaban y no seguir luchando. Y tenemos que tener cuidado con todo esto, aprender y sobre todo querernos nosotras mismas. Y bueno, esto es un poquito lo que hacemos desde la asociación, a través de talleres de empoderamiento, a través de simplemente juntarnos, charlar con nosotras y muchas veces un abrazo. Un abrazo es lo que más fuerzas nos da para que cada una en nuestro camino seguir luchando. Y bueno, mi experiencia personal, pues os la voy a contar también así un poquito por encima. Yo estuve 5 años con mi pareja
Estuve 4 años primero, después me casé y 1 año de casada. La violencia yo creo que la vivía desde el principio, solo que no era consciente de ello. Empezó siendo más suave, era siempre psicológica. Hubo algún golpe, pero vamos, no he tenido, como os he dicho antes, no he tenido nunca ninguna marca, ni ningún ojo morado, entonces ha sido muy difícil demostrar. De hecho, nadie me ha creído nada, pero bueno, eso no me importa a mí ahora. Y bueno, estuve viviendo la violencia psicológica durante mucho tiempo, durante estos 4 años, y llegué a casarme con él. O sea, yo sabía que algo me pasaba, pero no lo identificaba. Yo creía que él tenía problemas y yo le podría ayudar. Yo soy la supermujer, a mí me han enseñado que las mujeres ayudamos, cuidamos de todo el mundo y yo iba a cuidar de él también. Era curioso porque yo me dedicaba a cuidar a todo el mundo, pero me olvidaba de mí. Porque relacionaba esto con el egoísmo. Yo decía, si cuido de mí, estoy siendo egoísta. No entendía, no podía identificar eso. Una vez una persona me dijo, Ainhoa, ¿quiénes son las personas más importantes en tu vida? Y os puedo prometer que preparé una lista, la de gente que había. Pero no estaba yo. No estaba yo. Y eso es algo que tenemos que pensar todas. Claro, a raíz de ahí, pues empecé a crecer. Bueno, que me estoy desviando, perdón. El asunto es que yo ya venía con una falta, una autoestima baja. Entonces, estando con él, esa autoestima ya de baja fue yendo a peor. Cuando él me insultaba o él me faltaba, yo creía que él tenía razón. Decía, es verdad, yo no soy nada, yo no me quería. Decía, es verdad, cuando dice que soy tonta, tienes razón. Es que soy tonta. Y eso que, pues bueno, yo tengo mi carrera universitaria, he estudiado y estaba trabajando por mi cuenta. Yo soy arquitecto, él era constructor. Me llevaba las obras y me explicaba delante de los clientes cómo se hacían las obras. Me humillaba delante de todo el mundo. Y yo le dejaba. Yo no hacía nada. Yo decía, bueno, como él es constructor, yo siempre pensaba que todo el mundo sabía más que yo, no solamente él. Pero él en concreto, a ser mi pareja, más. Y así fui, y llegué, después de todo esto me casé con él, porque yo lo iba a arreglar todo. Aparte, como tenía que casarme, ya tenía una edad, no sé deciros qué edad tenía, pero mis amigas tenían todas ya hijos, todo el mundo estaba casado y tenía esa presión interna de hay que casarse. Y me casé. Pero casados 1 año estuvimos. Al mes de casarnos, claro, ya pasé a ser de su posesión. Y todo fue creciendo más, empujones. Un día me llegó a tirar el móvil, me lo rompió porque estaba hablando con mi familia y que a ver para qué hablaba tanto con mi familia. Y hasta que llegó un día en el que me dio 2 bofetones y ese sí salí de casa y fui a la Artaña. Después de dar 700 vueltas alrededor del edificio de la Artaña, conseguí entrar. Y a partir de ahí, como os he dicho antes, pues dando tumbos de punto a punto, llegué a la ayuda psicológica, que es algo que funciona muy bien, gracias a Dios, y que es importante. Y a partir de ahí empecé a crecer y volví a nacer como persona. Volví a nacer. De hecho, esta persona que está aquí, creo que tengo 4 añitos, o 5. Y nada, lo único, animar a todas, que si alguna tiene alguna duda o algo, que está en una asociación, que no hay que sentirse solas y que se puede salir de esto. Eskerrik asko. Olga Lázaro, si quieres presentar. Sí, y si no, dale este. Tengo 62 años y conocí pues, a esta persona cuando tenía 14. Y desde muy jovencita ya sufría malos tratos, lo que pasa es que no me daba cuenta. Entonces me casé con él con 20, tuve 3 hijas y todo esto pues siguiendo con los malos tratos. Yo pensaba que mi vida era así, no sé, pensaba que era la mala, que yo hacía todo mal. Y
poco a poco, pues bueno, me fui al extranjero, allí tampoco tenía salida hacia ningún lado. Luego mis hijas fueron las que, según fueron creciendo, me fueron ayudando y diciéndome, pues más o menos ayudándome para que salga de eso, para, mamá, esto no es vida, cualquier día te va a matar, porque a mí realmente sí me maltrataba físicamente también. Y no sé, yo tenía miedo, nunca le denuncié. Nunca le denuncié porque le tenía pánico. Yo pensaba que si denunciaba, pues que me iba a matar, entonces yo tenía mucho miedo. Y cuando ya mi hija, la mayor, ya tenía cierta edad, fue la que empezó a hablar conmigo y fue la que empezó a ayudarme a salir de eso y poco a poco he ido saliendo. Ya llevo pues 7 años que salí y bueno, pues yo creo que estoy muchísimo mejor. La verdad es que ahora sí que vivo la vida, aunque todavía me cuesta un poquito, porque cuesta mucho salir, pero se puede salir. Y es más, hay que salir, porque si no, no hay escapatoria. O sea, es que hay que salir. Hay que salir y os recomiendo a todas que, pues me pongo muy nerviosa. Y ya poco a poco, pues ahora me siento mucho mejor, encima tengo respaldo de mis compañeras y gracias a mis hijas y a todo, pues me siento muy bien ahora. Muchísimas gracias. Ahora Manoli López Álvarez. Bueno, buenas tardes. Yo también he sufrido violencia física y psíquica. He estado en tratamiento psicológico. Tengo 2 hijos, de 28 y 24 años. He tenido, por parte de él, cada vez me iba alejando más de la familia, de las amistades. Al final, pues eso, estás sola. Y trabajamos los 2, pero lo que yo ganaba era para todo y lo que él ganaba era para él. Aquel tiempo fue muy duro, pero creo que me ha servido porque creo que también es una enseñanza, el que tengo muy claro lo que no quiero hoy en día en mi vida. Decidí dar el paso a separarme porque yo nunca he denunciado. Una noche que casi me quedo sin mi hijo el pequeño. No voy a hablar más sobre la experiencia porque creo que es algo que está pasado. Lo único deciros que se puede salir, que considero que el cambio es para mejorar. Yo he crecido mucho a nivel personal, de estatura no, sigo midiendo lo mismo, pero creo que me considero una mujer afortunada y rica por tener lo que tengo hoy en día. Valoro muchísimo a todas aquellas que hemos salido, valoro muchísimo el ayudar y yo he hecho, bueno, pues un pequeñito resumen de lo que creo que son los valores para nosotras una vez después de haber salido. Y creo que son muy importantes el perdón, porque muchas mujeres hablamos de este momento como aquel en el que por fin nos perdonamos y entendemos que la culpa no es nuestra. La libertad. Conseguir la libertad para nosotras y para nuestros hijos. Es como estar lejos de la esclavitud. El tiempo ahora es para mí. La tranquilidad. Dejamos de tener una doble vida. Aún recuerdo la primera noche que pude dormir con tranquilidad. Cambiamos y vemos de distinta forma las cosas y nos podemos llegar a decir, no soy lo que me han dicho 1000 veces que era. La fortaleza. Adquirir la capacidad de decir no y de sentir la fortaleza al superar
la situación que hemos vivido, en mi caso, durante 23 años. Realización personal y profesional. Una vez superado, he descubierto actividades que me llenan y que antes ni me planteaba, tanto en el ámbito del ocio como en el profesional, y contribuyen a sentirme bien conmigo misma, a sentirme mujer, a sentirme madre, a sentirme amiga y, ante todo, a ser un ser. Orgullo y satisfacción. Me agradezco a mí misma el haber salido de esta situación. Autoconocimiento y reencuentro. Hoy me siento irreconocible. Un día desperté y descubrí que me gustaban todos los colores. Me he vuelto a conocer, a nacer y a ser yo misma. Y con estas palabras y esta poesía que me vais a permitir, os digo así: ya no seré aquella que tú humillaste, que heriste, que maldeciste, que fecundaste quitándome mi esencia. Ya no seré aquella que aguardaba en silencio, que se agrietaba en lágrimas, suspiros, desesperanza, olvido, en un ser perdido. Ya no seré aquella que no veía ni sentía, que permitía el agravio, una mano alzada, un violeta en la mirada. Ya no seré aquella que te amó, alabó, enriqueció, porque no importa, porque ahora soy yo. Muchas gracias. Chicas, me gustaría deciros, perdóname, Elo, que ella no lo dice nunca, es un poema que ha escrito ella misma, que es una artista y que la queremos mucho. Es que ricasco. Es que ricasco. Y para terminar el turno de Iseberría, Alejandra Curras. Gracias. Yo creo que por ser la última estoy súper nerviosa. Ay, no sé por dónde empezar. Bueno, pues yo me llamo Alejandra, tengo 39 años y tengo cuatro hijos. Yo a esa persona la conocí hace 16 años. Tuve mucho maltrato psicológico, tampoco me di cuenta de lo que me estaba pasando. Solo sabía que no servía para nada, es lo que siempre oía, que todo lo hacía mal. O sea, era continuo, era control hacia mí en todos los aspectos. Luego empezó a haber maltrato físico e incluso sexual también. Yo sí denuncié, porque cuando empecé a tener maltrato físico, ese maltrato ya fue también dirigido un poco también hacia mis hijos. Y entonces ellos eran los que reclamaban, mi hijo el mayor, que lo que estaba pasando en casa no era normal. Ellos fueron los que me dieron el empuje, ¿no?, a decir, esto hay que pararlo, ¿no? Y fue cuando denuncié. Y bueno, pues después de denunciar, pues todo lo que lleva una denuncia, ¿no? Pues orden de protección, de órdenes de alejamiento, muchos papeleos, muchos juicios, mucho para todos los lados. Después de varias denuncias y varios juicios, él siguió molestándome, siguió molestando a mis hijos, seguía quebrantando continuamente, y después de un año más o menos, él entró en prisión, donde estuvo casi 3 años. En esos 3 años, el primer año para mí fue bastante duro, pero tengo que reconocer que a partir del segundo año empecé a descubrir cómo era yo.
El primero fue más bien como una depresión, ¿no? No daba levantado. Pero me di cuenta que sabía reír, que sabía disfrutar con mis hijos, hacía con ellos cosas que nunca había hecho, incluso ir a los carnavales, muchísimas cosas. Me sentía feliz de mí misma, y todo eso que había estado siempre escuchando, que yo no servía para nada, que era una madre pésima, que no podía sacar a mis hijos adelante, era mentira. Mis hijos todos eran pequeños y he podido sacarlos adelante yo sola. Él salió de prisión y bueno, pues yo tuve protección de escolta y bueno, pues él seguía quebrantando y seguía pues pasándose las órdenes de alejamiento pues de la misma manera que al principio, ¿no? Que la primera vez. Le pusieron la pulsera GPS también para tener un control sobre esa orden de alejamiento, que eran 200 metros, y aún así era imposible. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues él vuelve a estar en prisión otra vez y he vuelto a aprender otra vez. Bueno, aprender no, porque ya aprendí en su día que yo sabía reír y que sabía disfrutar y sabía hacer muchas cosas, que no era una inútil. Y ahora estoy intentando volver, que lo estoy consiguiendo y lo he conseguido, el volver a ser la que yo era otra vez, ¿no? Y gracias a mis compañeras de Aiseberría, sobre todo, las que me dan el apoyo. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todas vosotras. Yo sé que para muchas no ha sido fácil estar aquí y porque no sería fácil para ninguna, ¿no? Porque de alguna manera es desnudarte en público y contar tu vida. Y es mucho más fácil contar los éxitos que contar aquellas cosas en las que se sienten como un fracaso, ¿no? Sin embargo, fijaros que mujeres más fuertes, más valientes, ¿no? Y que además han sabido decir basta a la violencia. Entonces, se han quedado además muchísimas cosas sin decir. Hay algunas que ya me habéis pasado preguntas, pero también deciros que en cualquier momento, las que sé que os habéis quedado a medias, y siempre, o sea, pues coger el micrófono, hablar, porque este es vuestro espacio. Pero bueno, tenéis también si queréis, aparte de las tarjetas para preguntar, hay un micrófono y cualquiera que queráis hablar, preguntar o expresar, lo podéis hacer, ¿eh? Entonces voy a pasar a las preguntas que nos han pasado a la mesa. Hay una primera que os preguntan y vais respondiendo como queréis, ¿vale? Sobre todo la pregunta es, en general, ¿qué relación tenéis con los servicios de igualdad de vuestro ayuntamiento y si habéis sentido apoyo por parte de los servicios municipales? Supongo, entiendo yo que tanto de los servicios de igualdad como en general de los servicios sociales, un poco por ahí. Bueno, pues en Éibar tenemos la suerte de tener una técnica de igualdad que lleva 25 años trabajando con mujeres víctimas. Y desde luego Mujeres al Cuadrado no hubiera surgido sin el apoyo de ella y mis compañeras están muy contentas con el trato que se nos da en el ayuntamiento y las psicólogas que nos ponen para el apoyo psicológico de Diputación también. En Éibar desde luego sí. Bueno, pues nosotros la verdad que desde que hemos empezado no hemos tenido ninguna traba. Solicitamos al ayuntamiento un local donde podernos reunir y se nos concedió. Las puertas que hemos ido tocando también se nos ha abierto. Y bueno, pues yo, aparte de estar en Aiseberría, también colaboro como proceso puente con Diputación, con las mediadoras y las instituciones. Entonces, yo creo que tenemos bastante apoyo por los medios.
Bueno, nosotras en Guecho, lo mismo. Como dije al principio, los grupos de encuentro inicialmente venían brindados por el propio ayuntamiento, conjuntamente con el área de servicios sociales, que lleva la parte de inmigración, y la técnica de igualdad. Y realmente nosotros en lo que pueden facilitan espacios, difusión, lo que haga falta. Se entiende que igual el grupo lo que brinda es acompañamiento y escucha activa, y sí también formamos parte de lo que dijo Manoli, que es la red de la Diputación, donde 3 de las mujeres que están en nuestro grupo funcionan como agentes de apoyo social a otras mujeres que estén sufriendo violencia, pero solo por parte de su pareja o su expareja, o sea que está muy limitado ese tipo de ayuda que se puede dar. Y estamos ahí, consiste en estar ahí, en que las mujeres sepan que en el momento en que quieran hablar, que quieran estar acompañadas, va a haber una persona para escucharlas. No salimos a buscar, sino que el papel está en estar ahí, en mantenerse y que se sepa que en el momento, lo que digo, que cuando la mujer quiera, cuando ésta decida, si lo que decide es hablar, tratar de conectarse mejor con los servicios sociales o con otros recursos, va a haber alguien en el municipio que la va a estar escuchando y la va a acompañar. Bueno, yo vivo en Tarrasa, entonces allí tenemos lo que se llama la Casa de la Mujer o Casa Galeria. A mí en un principio, bueno, me llevaron desde Casa Galeria, en fin, después conocí a través de ellas, conocí a la Fundación Ana Bella y bueno, yo siempre me dirijo a la Fundación Ana Bella y encuentro que he tenido más apoyo. Yo, no sé, a veces pienso que que hacen su trabajo, que lo quieren hacer bien, pero considero que a veces son como funcionarias, de tal a tal hora, y qué pasa si tienes una necesidad imperante. Yo considero que falta un poco, no sé cómo explicar la palabra, sensibilidad. Sería, esto no es solo un trabajo, esto es mucho más que un trabajo, hay que identificarse mucho con esas mujeres que hemos tenido que recurrir allí. Creo que falta sensibilidad, sí, en algunos sitios. Lo que acaba de decir nuestra compañera es lo que ha hecho que surja la Asociación Mujeres al Cuadrado. Porque, claro, si solamente te atienden de 9 a 1 y de repente tienes un arrechucho a las 8 de la tarde, pues en Eibar tenemos la suerte de que hay alguna de las psicólogas que está dando el apoyo psicológico, que nos está dando el apoyo psicológico, que sí que te contesta en WhatsApp o te llama. Pero, claro, es necesario que haya un apoyo más, un trato más directo y con más libertad, no con un horario. Yo creo que todas estas asociaciones que están generando es eso también lo que buscan, ¿no? Yo recuerdo cuando salí también esa frialdad, no encuentras empatía por parte de las instituciones. Bueno, aparte de que te van rebotando de un lado a otro, por lo menos a mí me pasó así. Entonces es un poquito todas estas asociaciones que se crean, yo creo que buscan eso, el dar esa carencia que no te pueden ofrecer las instituciones. El estar ahí para la hora que sea, el momento que sea y la empatía, que yo creo que es muy importante. En la línea de lo que estáis hablando, hay otra pregunta que sobre todo os cuestiona cuál es el papel de los grupos de mujeres de vuestro territorio, de vuestra ciudad, porque vosotras habéis creado asociaciones propias de mujeres que habéis pasado por esa situación, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, o habéis encontrado en otros colectivos de mujeres, de movimientos sociales, apoyo, tenéis relación? Un poco por ahí. O si no tenéis, es que no hay relación. ¿Relación con otras asociaciones, sí, dices? Sí, grupos de mujeres, etcétera. Pues nosotras en Eibar participamos en la Mesa de la Mujer, que es una mesa en la que se reúnen mensualmente distintas asociaciones de mujeres, entonces sí que colaboran con nosotras puntualmente en la preparación del 25 de noviembre, por ejemplo. Ahora, desde hace unos meses, colaboramos con Aise Berría y desde hace 2 años, como he comentado antes, tenemos relación
estrecha y directa con la Fundación Ana Bella. Sí, bueno, nosotras también, corregidme si me equivoco, pero vamos, llevamos poco tiempo, estamos un poquito empezando, pero uno de los objetivos que nos hemos planteado para este año es abrir comunicación con otras asociaciones para, con el conocimiento que ya nos aporten y lo que nosotras tengamos, seguir creciendo. Sí, por matizar, yo creo que la pregunta iba dirigida a eso. No, sigue Manoli. No solo a asociaciones como las vuestras, sino con otro tipo de grupos y colectivos. Bueno, y además, quien hacéis la pregunta podéis intervenir en cualquier momento, por si no la entendía bien. A eso me iba a referir, Eso es. que por ejemplo yo estoy con otras dos asociaciones que son culturales a nivel de escritura y declamación, y también solemos participar en actos pues, de cualquier tema social, con recitales de poesía. Y claro, evidentemente, como no, con la violencia de género, que ahora, por ejemplo, el día 26 tenemos uno en Ortuella y que, bueno, que será digno de escuchar. Por supuesto. Cuento. Bueno, nosotras estamos un poco más organizadas en esto. Participamos de una red a la que le pusimos de nombre Cafeminista, el concepto de feminismo y un café. Y participamos varias asociaciones, básicamente de Vizcaya, y hay una de Guipúzcoa. Mujeres del Mundo, o sea, Mujeres del Mundo Babel, el grupo de la Fundación Esacuría, Mujeres del Mundo Unidas, que son de Donosti, y Mujeres en la Diversidad de Basauri, junto con nuestro grupo. Nosotras trabajamos en red varias temáticas que van surgiendo en el año. Lo que pasa es que ahora estamos tratando de ver el poder de la red como temática central, y una vez que consolidemos bien vamos a ir apuntando, pero sí que hacemos algunas acciones conjuntas. Por ejemplo, para el 25N se plantea salir todas juntas a la calle, en Bilbao sobre todo. Sí, nosotras, la Fundación Ana Bella ha organizado para la semana que viene en Valencia unos, conferencias, unos seminarios, un congreso, no encontraba la palabra adecuada, donde nos vamos a reunir asociaciones de mujeres prácticamente de toda España, ¿no? Para crear, se va a crear la primera federación de... Así, que lo explique Chus, que sabe más del tema. Bueno, antes de aclarar un poquito el tema, deciros que estoy emocionada, estoy feliz de compartir. Para mí siempre los momentos que comparto con vosotras son mágicos, me llegan al alma, me llegan al corazón. Yo os veo desde las distancias, veo una belleza en vosotras increíble. A ti te veo una fuerza, porque el nombre no lo veo bien de aquí, Ainhoa, te veo una fuerza brutal. A ti, Olga, te veo una mujer. A ti, Manoli, te veo una mujer llena de ternura, de poesía, de belleza. Y a ti, María, te veo una mujer llena de amor y con mucho amor para dar. Eres realmente muy bella, sois todas muy bellas, ¿no? Y me siento orgullosa de compartir estos momentos con vosotras, porque también vuestra fuerza es mi fuerza, yo también soy superviviente. Y el hecho de que estemos aquí reunidas, de que compartamos, me llena el corazón de alegría. Que sepáis que desde la Fundación Ana Bella, lo que necesitéis, lo que queráis, estamos encantadas de compartir con vosotras. Y que aquí también tenéis una mano amiga para todo lo que necesitéis. Sobre todo desde la sororidad, desde la hermandad, la complicidad y la solidaridad entre las mujeres, que es tan importante. Entonces, referente al tema de que han hecho la pregunta de la relación con las entidades sociales, no sé aquí en Euskadi, pero en Cataluña cada vez están cortando más los servicios y los recursos hacia las mujeres. Es muy difícil que encuentres ese calor, esa empatía, esa complicidad. Somos mujeres que hemos estado muy solas. Y bueno, tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas. Entonces, el hecho de decir, tengo una voz al otro lado del teléfono que me va a escuchar, que me diga, tranquila, adelante, que yo estoy al lado tuyo y vas a salir.
que diga, me siento mal, ¿dónde estás? Te voy a buscar, y te des simplemente un abrazo, ya está, ahí se pasa todo. Y esa calidez, esa cercanía, esa empatía, en muchos servicios sociales no se da, porque es todo muy de 8 a 1, como decía ella, ahí en Cataluña es de 8 a 3, pero da lo mismo. A mí me dicen ellas, dice, Chus, 24 horas, ¿no? Digo, bueno, tampoco os paséis, que tengo que dormir, ¿no? Pero realmente es así, porque ellas no utilizan esas 24 horas, pero les da mucha seguridad que si en un momento ellas tienen una angustia, tienen una crisis, ha aparecido el susodicho, y en ese momento se vuelven a colapsar, siempre hay una compañera que van a coger el teléfono y las va a atender, ¿no? Y eso es muy importante. Y yo creo que esa cercanía, esa calidez, falta en muchas áreas de servicios sociales. Y bueno, aquí acabo. Como aquí hay mucha gente de servicios sociales de Vitoria-Gasteiz, podéis tener la oportunidad de entrar al debate. No se trata de defender o no, digo que si queréis entrar al debate, estupendo. Mientras tanto, sigo con las preguntas que me habéis hecho pasar. Y aquí hay una, la voy a leer tal cual, que va dirigida a Luciana, y te leo. Ayer una niña cayó de un 8º piso de un barrio de Gasteiz. Algunos medios de comunicación, como los periódicos El Correo o Noticias de Álava, plasmaron que la madre de la niña era de origen latino y que sorprendentemente vestía bien. ¿Cómo actuar de forma individual y colectiva contra esta discriminación por razón de sexo y raza? De forma individual, llamando a la redacción del periódico, denunciando en nuestro alrededor, y de forma colectiva más de lo mismo, y seguro que existen herramientas. Pregunta, ¿existen leyes para intentar acabar contra este tipo de noticias discriminatorias? Bueno, a pesar de que he estudiado Derecho, la parte de la ley no la sé concretamente. Si alguno sabe alguna ley exacta que se podría aplicar en este caso, del público, que la comparta. La parte de cómo se puede luchar con esto, creo que es un poco también el por qué surgió nuestro grupo. Nosotras creemos que compartiendo espacios y conociendo a las demás personas es como se van erradicando los estereotipos, de a poco, llevando lo grupal a lo individual. Yo puedo generalizar y decir las latinas, pero si resulta ser que en el grupo viene Carmen, que es una chica de Bolivia, Carmen deja de ser de ese grupo que yo digo a las latinas y la dejo de estereotipar porque la conozco. Y de a poco conociendo a Carmen y viendo cómo se viste y viendo lo que comparte conmigo y viendo lo que me cuenta, dejo de estar estigmatizando al grupo. Dejo de estar diciendo cosas como sorprendentemente se vestía bien. ¿Por qué tiene que vestirse mal? ¿Qué estamos asignando ahí? O sea, pensamos que su ropa va a ser diferente o que no va a tener dinero porque trabaja ¿dónde? O sea, es una serie de... Llegar a decir que una persona se viste mal es una serie de pequeños estereotipos que van ligados a todo, a su poder económico, a su buen gusto, a la educación que hasta ha tenido. Volvemos a lo mismo, debe ser bruta, debe ser tonta, solo puede trabajar en un servicio doméstico que le vamos a pagar poquito porque también estábamos por sentado que el cuidado va a ser mal pagado. Entonces yo creo que la semilla para ir combatiendo esto es conocer, dejar de estereotipar, compartir espacios comunes. Es la única manera de poder empezar de a poco a dejar de lado estereotipos, rumores y este tipo de cuestiones. Y en cuanto a lo grupal, bueno, estar en el grupo, pero lo de la ley que me preguntaban, yo tengo entendido, también corríjanme si no es así, que el periódico en algunas cuestiones no tendría que incentivar este tipo de comentarios. Lo de levantar el teléfono me parece bastante bien, pero el problema es que más que sacar una fe de errata al día siguiente, no se va a poder hacer mucho. Lo que hay que hacer es quizás escribir antes de que ocurran los hechos y decir, miren, tengan un poco más de rigor periodístico porque detrás de la noticia hay personas. Y seguramente que esta mujer cuando leyó esto en la noticia no le habrá sentado muy bien. No le sentaría bien a nadie, me imagino, que cuando están dando una noticia X se refieren a su vestuario, ¿no? Yo quiero añadir una cosa. Respecto al tema del tratamiento por los medios de comunicación, voy a contar una cosa que me pasó a mí hace año y medio así. No sé si aquí las que estamos y los que estamos recordamos una noticia de una mujer que fue asesinada por su amante en Alicante, creo recordar. Yo estaba trabajando en casa en asuntos de la asociación y me enviaron un email con un titular de prensa. La mujer asesinada en Alicante era prostituta y tenía varios amantes. Entonces yo
descolgué el teléfono, llamé a mi madre y le dije, mamá, tengo mucho trabajo y no puedo ir a por el niño a la Icastola. Quería hablar con la persona que había redactado esa noticia. Lo necesitaba, porque quería que me diera una explicación. Yo pensaba, si esa mujer hubiera sido cajera en Eroski o dependienta en una boutique, ¿lo pondría este hombre o esta mujer, este periodista? Bueno, pues después de 3 o 4 horas de investigación, de llamar a F Alicante, F Madrid, de un teléfono a otro, que nadie sabía quién había escrito eso, pero finalmente, después de 4 horas, conseguí hablar con la persona que había escrito esto. Me dijo que él no consideraba, era un hombre, que no consideraba que estaba faltando a ninguna ley. Yo, claro, me preparé, me hice unos cortapegas de la ley y entonces se la fui leyendo y le dije, yo ya no tengo nada que hacer hoy porque lo único que quería era hablar contigo, mi hijo está atendido, entonces quiero que me digas qué me vas a dar, porque me decía, tranquila, tranquila. Y yo le decía, sí, yo estoy muy tranquila, pero quiero saber qué me vas a dar para que me tranquilice, porque yo ya no tengo otra cosa más que hacer que seguir llamando por teléfono hasta donde haga falta. Bueno, pues efectivamente aquel hombre colgó el teléfono rápidamente, me pidió disculpas y a los 2 minutos desapareció la noticia, tanto de Internet como de la prensa escrita. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pelear. Quiero decir que si algo nos parece mal no tenemos que preguntar qué se puede hacer. No, hay que actuar, hay que decir no, esto yo no, me parece muy mal y quiero que me expliquen. Hay 3 preguntas que hacen referencia a la ley, y que casi voy a leer una que creo que resumen las 3. Y dice, a través de los medios e instituciones nos lanzan el mensaje de que con la ley integral ya está abordado el problema de la violencia. ¿Qué pensáis, la una con la otra? ¿Qué opinión tenéis de la ley? ¿Pensáis que es suficiente? ¿Qué le pediríais a esta ley? ¿Qué creéis que no cubre? ¿Pensáis que es reflexionar sobre lo positivo, las carencias que veis? Bueno, todo lo que se os ocurre en relación a la ley. Yo, en relación a la ley, bueno, veo bastantes carencias, ¿no? Algunas, sobre todo en el tema de los menores. El tema de los menores está en un segundo plano. Cuando nosotras ponemos una denuncia, nos dan una orden de protección, pero nos lo dan a nosotras. Te preguntan si los niños han estado delante, dices que sí, o si han visto los episodios, o si se les ha dado un empujón, tú dices que sí o no, según haya ocurrido, pero ellos siguen sin tener esa protección. Como los padres tienen derechos a visitas de los niños, a ellos no se les da el margen, no se les da la oportunidad de poder decir qué les ha pasado realmente, ¿no? Qué vivencias han tenido, o cuando la madre va a defender, ¿no? En el juicio dice, pues mira, yo considero que las visitas no son aptas por este tipo de razones. Yo, en mi propia experiencia, la sensación que he sentido sin mucha importancia, ¿no? Que los menores tienen que ver a sus padres bajo el concepto que sea, ¿no? Y yo creo que el tema de los menores son víctimas directas totalmente. En el momento en que a una madre se le haya puesto la mano encima, se le haya faltado al respeto, se le haya insultado con un hijo que está ahí al lado, que lo está viendo y lo está escuchando, tenga 1 año, tenga 2, cuando son pequeños esos traumas se les va quedando dentro y no pueden hablar, no pueden expresar lo que sienten en ese momento, ¿no? Pueden decirte qué está pasando. Cuando ya son más mayores sí lo pueden hacer. Entonces, ellos también son víctimas y no se les está considerando como tal. Pienso que se está jugando con ellos, marionetas, de que si se quedan aquí, se quedan allí. Todo el mundo decide de la vida de ellos y al final ellos no tienen la oportunidad de poder defenderse. Yo en la justicia, en ese sentido, es lo que carencia más grande que veo, en mi caso personal, es en el tema de los menores. Y aparte de la justicia, lo lenta y la lentitud que...
en la línea de lo que ha planteado Alejandra, aunque si queréis seguís interviniendo en relación a vuestra opinión de la ley, pero enlazo con otra pregunta que os preguntaba, pues eso, ¿qué os parece como mujeres supervivientes de la violencia machista que un juez imponga un régimen de visitas para vuestros hijos e hijas? Y en la misma pregunta, ¿este contacto paterno-filial beneficia en algo a los menores? ¿Y cuáles son las consecuencias de este contacto para los y las menores? Lo enlazo con lo que has dicho. Bueno, mi experiencia es increíble lo que os voy a contar. Mis hijas vieron, de hecho yo estuve viva gracias a que mis hijas corrieron a pedir auxilio, vieron lo que pasaba aquella noche. Bueno, aquel día fue el último día que vieron a su padre, porque claro, el hecho era tan grave que tal como se lo llevaron, lo detuvieron, el juez dictó prisión incondicional hasta los 2 años después que salió el juicio, donde se le condenó a 4 años de cárcel. La cuestión que, habiendo vivido mis hijas aquella experiencia tan traumática y tan fuerte, cuando se dictó la sentencia de separación, primero estando él en la cárcel se tramitó la separación y después vino lo penal. La jueza, que en este caso era una mujer, hizo una separación normal y corriente. El padre tenía derecho a las visitas semanales cada 15 días, régimen de vacaciones. Evidentemente nunca se cumplió porque, en fin, era evidente que estando el hombre donde estaba, el régimen de visitas no se podía cumplir. Pero era evidente que un hombre que había intentado matar a la madre de sus hijas estando las niñas delante, ¿cómo se puede permitir que siga un régimen de visitas como una separación normal y corriente? No sé, hay cosas que son, no sé, es que son vergonzosas, ¿no? Que la falta de sensibilidad hacia esos niños. En ese momento mi hija, la pequeña, tenía 10 años y la mayor 13. O sea, a esto me refiero. Y luego otra cosa, cuando es la violencia psicológica, es muy difícil demostrarla. Pero yo, porque este hombre también ejercía violencia psicológica hacia mis hijas. Como llegó un punto que a mí no me afectaba, entonces machacaba a las niñas delante mío para ver si así ese dolor me lo transmitía a mí. Y yo eso lo pude demostrar porque por una nota que le dejó escrita en la habitación a mi hija, la mayor, le dejó una nota diciendo: tu papá se va a suicidar por culpa de que tu mamá no lo quiere. Entonces yo dije, trae para acá, que eso se lo voy a llevar yo al abogado. Porque aquello era claro que estaba manipulando a mis hijas. Pues aquello, una cosa tan evidente, que era un maltratador psicológico, no solo hacia mí, sino hacia sus hijas, no lo tuvieron en cuenta para nada. Así él fue creciendo en su maltrato hasta que llegó al límite que llegó. Lo que quiero decir que hasta que no hay sangre o golpes, yo creo que no te hacen caso. Por lo menos hablo por mi caso. No sé si en estos últimos 5 años han cambiado mucho las cosas. Esta es parte de mi testimonio también. Yo quiero hacer un inciso de lo que preguntaron un poco de la ley. El tema, esto es un tema que ha salido a la luz hace unos días con concretamente el asesinato de una chica que era prostituta, no recuerdo si en Ceuta o en Melilla, no sé si lo han leído. El tema de la ley de género, o sea, de violencia de género, es que establece unos determinados casos dentro de lo que es violencia de género y deja fuera un montón de cuestiones que nosotros agrupamos dentro de lo que sería violencia sexista o machista. Cuando un cliente, por ejemplo, asesina a una prostituta o la maltrata, eso queda excluido, porque la violencia no se está dando en un contexto de pareja ni de expareja. Yo creo que esa es una falencia muy grande, porque como pasa esto, también pueden pasar otro tipo de violencias hacia las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, que quedan fuera de este tipo de protección y otras medidas, que si bien sabemos que es insuficiente,
porque este es el otro inciso que quería hacer, que cuando hay que recortar, lo primero que se recorta es este tipo de cuestiones, ya sea desde el ministerio, a departamentos, a áreas de igualdad, a las subvenciones que se pueden conseguir. Se tira cada vez más de que está bien generar movimientos de mujeres, pero se tira mucho más de generar movimientos privados o colectivos desde el voluntariado, en vez de generar los recursos suficientes para que las propias instituciones oficiales se hagan cargo. Eso también lo veo como una falencia. Nosotras como grupo, concretamente tenemos una acción, que tengo aquí también un folleto, que es para atender a mujeres que son víctimas de acoso sexual dentro del ámbito doméstico, y la tenemos que llevar a cabo con una consultora que desde su propio impulso, desde el feminismo, ideó un poco la idea, y después, con buena mente lo que te da alguna institución, pero cuando hay recortes también te lo recortan y pretenden que un servicio que tiene que tener una permanencia, porque no tiene sentido atender un año sí y el otro año no, porque la mujer no está protegida, no sabe cuándo puede ir, cuándo no puede ir. Pretenden que lo hagas siempre o desde el voluntariado, otra vez apelando a tu condición de mujer, que siempre regalas tu tiempo, o se pretende que lo hagan iniciativas privadas, sacando el dinero, no se sabe de dónde, pero siempre se recorta mucho en el tema de violencia, o sea, lo sabemos. Y bueno, lo que decía un poco, hay que tratar de revisar y ver cuáles son los casos que se incluyen, o quizás hacer un inciso más en lo que es violencia sexista y machista, y tenerlo más en cuenta, porque los que asesinan fuera de lo que es la violencia de género tienen una pena menor. Y entonces a mí me da igual, o sea, no es que me dé igual, pero yo considero que es tan punible y tan castigable el asesinar a un cliente o una prostituta, simplemente porque es una mujer, porque se le ocurrió, porque pensó que era menos y la asesinó, que te asesine tu exnovio. A lo que voy, o sea, es una vida. Y se la mató por ser mujer. Yo quería... Un momento. Respecto a la ley, yo tengo la suerte de no tener que compartir mi hijo con su padre, entonces por ahí no puedo hablar. Pero sí puedo hablar de mis compañeras. La mayor parte de las mujeres que están dentro de Mujeres al Cuadrado sufren mucho cuando tienen que dejar a sus hijos e hijas con su maltratador. Y es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me paraliza un poco a la hora de poder pedir una paternidad, porque mi hijo quiere reconocer y conocer a su padre. Pienso que si tuviera que compartirlo con él, pues no me hace ninguna gracia, porque creo que si no ha sido bueno para mí, no lo va a ser para mi hijo. Entonces, eso quería decir por una parte que ahí está. Y luego, respecto a la ley, también me gustaría decir que si somos víctimas de un terrorismo machista y estando donde estamos, en Euskal Herria, pues siempre digo lo mismo, y no sé si es políticamente correcto o no, pero lo voy a decir. Es muy curioso que cuando te quieres matricular en una universidad, en una escuela oficial de idiomas, siempre hay una casilla destinada a las víctimas de terrorismo. Y yo, que soy estudiante y muy estudiosa y me encanta estudiar, pues sigo y siempre relleno esa casilla como víctima de terrorismo. Y allí aquella secretaria que me llama, perdona, pero es que no estás en la lista. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que solamente soy víctima mientras está la orden de alejamiento en vigor? ¿No tengo derecho a ser reconocida? ¿Y qué pasa con las mujeres que tienen a sus agresores en la cárcel? Esas órdenes de alejamiento y de protección que se consumen mientras el agresor está en prisión. Eso quería decir. Bueno, yo para aportar un poquito más en cuanto a la ley, desde mi punto de vista y desde lo que comparto con compañeras, pues es una mierda, con perdón, pero es que no se me ocurre otra palabra. En mi caso concreto, como no llegué nunca a tener la cabeza debajo del brazo, pues no pude demostrar nada. Yo no tenía notas, tenía grabaciones. Yo grababa cada vez que me llamaba todas las conversaciones, y yo, aunque en su día llegué a la Ertzaintza, no llegué nunca a denunciar, porque no sentí un apoyo por parte de la Ertzaintza. Yo quería que alguien me explicara, me ayudara. Bueno, el caso es que no denuncié, pero después sí que pasé, pues no sé, pero a lo mejor por 20 despachos de abogados, con la documentación con la que yo disponía,
para denunciar a esta persona. O sea, que quería prepararme antes de denunciar. Y no conseguí nada aparte de pagar 60 euros por contarle mi historia a cada uno de estos 20 abogados, que son 20, no sé cuántos fueron. Todos me decían que podía encontrarme con un juez que diera por válidas o no esas grabaciones. Grabaciones en las que decía que iba a matar a mi sobrina, mientras yo me quedaba sentada mirando, iba a empezar por la sobrina, a mí la última. Y sí, me comentaban abogados que esas conversaciones o esas grabaciones, pues sí, se podía ver que él era un poquito pesado. Me decían que si tenía suerte y el juez tenía buen día, podía aceptar las grabaciones y con muchísima suerte ya, que llegaran a darme la razón y aceptaran que ahí había violencia de género, pues le condenaran a 1 año de cárcel. Pero vamos, esto teniendo muchísima suerte en todo el proceso. Y claro, como no tiene antecedentes, pues iba a estar en la calle. Digo, si en aquel momento andaba yo con miedo mirando para atrás y llevaba un cuchillo en el bolso, por si acaso para protegerme, yo decía, voy a embarcarme en todo este lío para que con muchísima suerte a lo mejor le condenen a 1 año de cárcel. Que como no tiene antecedentes no va a ir. Digo, ¿dónde me escondo yo después de esto? Aparte de lo que he tenido que pagar. Porque claro, yo tenía mis estudios, trabajaba, tenía dinero, no tenía ayudas económicas, no tenía derecho a una justicia. Lo único que pude recibir, bueno, lo único y lo más importante fue la ayuda psicológica. Pero la ley, desde mi punto personal de vista y desde lo que oigo por otras compañeras, un desastre. Yo quería comentar en esto de la ley. Mis hijos sí han tenido visitas en un punto de encuentro tutelado, pero solo fueron 2 porque ellos nunca quisieron entrar dentro. Mi hijo siempre me decía, el mayor, que como era normal que un juez dijera que tiene que ver a una persona que él ha visto como intentó matar a su madre, ¿no? Yo iba al punto de encuentro donde me esperaban 2 coches de la Ertzaintza y una escolta. Y una de las veces me senté en la puerta fuera porque no quería dejar a mis hijos dentro del hall. Y todavía se me discutía y me reñían que ahí yo no podía estar. Digo, ya, pero es que hay una persona ahí dentro que no se la ha revisado, no se sabe cómo es, cómo está, y queréis que mis hijos estén ahí dentro. Entonces yo voy a estar aquí con mi escolta y quiero saber qué es lo que pasa. El juez seguía diciendo que los niños tenían que seguir yendo. Era inhumano ver en la puerta 6 ertzainas, tu escolta, los niños llorando. Se suspendieron las visitas porque él volvió a entrar en la cárcel otra vez. Pero son situaciones que no... A ver, es que juegan con la mentalidad de los críos, ¿no? Ellos mismos quieren cerrar sus capítulos, quieren tener una vida dentro de todo normal, quieren ser niños normales, niños que, pues, como todo el mundo, ¿no? Y eso lo único que les hace es más daño y más dolor. Y les están obligando a meterse en una habitación con una persona sabiendo todo lo que esa persona ha hecho. Entonces, yo ahí tengo muchas palabras y pocas, porque estoy bastante indignada en ese tema y ahí lo dejo. Bueno, ahora preguntas concretas. A Ise Berría os preguntan si estáis participando en el proyecto del Gobierno vasco en este tema de las aulas y cómo lo valoráis. Supongo el de los testimonios. Bueno, pues el tema de las aulas se participó el año pasado. Igual si quieres coméntalo un poquito para quien no conozca. Vale. Nosotros a nivel de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, nos llamaron a 31 mujeres para formar parte en un proyecto piloto por parte del Gobierno vasco para educarnos, para ir a las aulas de los institutos, chavales entre 15 y 17 años, para darles nuestros testimonios.
Ha sido muy positivo, tanto por parte de los chavales, las situaciones que se han vivido con ellos, también cuando se han dado los testimonios, las que han tenido la oportunidad de poderlo dar, han ido viendo los cambios que se han ido formando en las expresiones de la cara, porque entraban muy gallos, como a mí qué me vas a decir, qué me vas a contar, esto a mí no me va a pasar, esto le puede pasar pues a ti que eres adulta, pero a mí no. Y cuando empiezas a decirles la dependencia que te crea el vivir con esa persona, a veces también lo equivocada que puedes estar cuando crees que estás enamorada. Evidentemente sí que piensas que estás enamorada, pero claro, no es la realidad. Y cuando se les empieza a hablar, el control que tanto tienen ahora, hoy en día, con el WhatsApp. Que si estás en línea, que con quién has estado, que cuánto tiempo y con quién has hablado, porque he estado mirando y con este no has sido ni con el otro, o también siguen en la línea que hemos tenido nosotros al principio. ¿Cómo vas con esa ropa? ¿Cómo te vistes? ¿Por qué te pintas así? Pues no te das cuenta que estás haciendo el ridículo. O sea, yo creo que las enseñanzas, o por lo menos las herramientas que les hemos mostrado, muy principalmente, siempre que vayan como quieran ir, que vistan como quieran vestir, que se peinen aunque vayan y se pongan un nido en la cabeza. Si ellas van a gusto, van contentas, adelante. También cuando se han dado esos testimonios, ha habido chavalas, ante todo, que porque luego se ha permitido un tiempo por si alguna quería hacer alguna consulta y bueno, pues tenían algunos problemas en casa, aunque al principio te empiezan diciendo que es una amiga que conoce que tiene ese problema, y tanto por parte del Gobierno vasco como por las que hemos dado las charlas, desde luego ha sido duro, muy duro. Hemos vuelto a abrir la herida que pensábamos que la teníamos cerrada. Cada testimonio ha sido una gota de sangre, pero a la vez muy, muy gratificante. Yo creo que es una labor que debería continuar, porque desde los comienzos o desde la base o desde los pilares es cuando hay que empezar a hablar sobre la violencia, y que no solamente es una bofetada, un pisotón, un golpe, sino el cómo te van poco a poco anulando. No sé qué más decir. Que ahora no estamos colaborando, pero porque no se está haciendo. Nosotras como asociación sí que ofrecemos a grupos de mujeres o estamos dispuestas a hacer ese tipo de testimonios donde se nos pida, pero con el Gobierno vasco actualmente no, pero porque no se está haciendo. De ese proyecto que estamos hablando ha surgido un libro que el Gobierno vasco ha entregado a las instituciones, y en él van pinceladas de testimonios de cada una de las participantes que lo hemos integrado. Yo he traído una muestra, luego lo pondré aquí si alguna quiere echarle un vistazo. También tiene su página web, que también os podéis entrar en ella y verlo, consultarlo y mirarlo, ¿vale? Otra pregunta, aquí ponen para la Fundación Ana Bella, y es profundizar en el tema de los términos, ¿no? En el posicionamiento de superviviente en contraposición con el de víctima, que me atrevería a decir que no solo la Fundación Ana Bella, sino es algo que también Mujeres al Cuadrado y creo que Aiseberría utilizan, ¿no?
si podéis explicar. Ana Bella, porque es la que ha empezado a utilizar este término de superviviente, ¿no? Y casi que lo ha impuesto, quitando lo de víctima. Bueno, no sé, esta mañana hemos pasado un vídeo donde Ana Bella explica muy bien, ¿no?, por qué somos supervivientes. Ella explica su caso. Porque después de todo lo que sufrió y pasó, cuando ya por fin se sintió liberada, dijo: yo no soy una víctima, yo soy una superviviente. Si hemos llegado donde estamos, como las mujeres que hemos superado, ya no somos víctimas. Yo ya me puedo reír, yo puedo tener mi vida propia, puedo hacer lo que me parezca. Ya no soy una víctima de ese maltratador. Para mí bueno, he sobrevivido a aquello y ahora soy feliz, no hay más. Ya está. Sí, es un tema que ha salido esta mañana y que luego hemos estado comentando mientras comíamos también. Yo desde que conocí a Ana Bella, pues empezamos con el tema y yo lo comenté con ella y ahora lo comparto con todas y con todos. Yo tengo mi deformación profesional como filóloga, pues me hace siempre recurrir a la RAE. Y a mí lo de superviviente, pues quería decirles a todas que no. Y el motivo era por el significado de la palabra. Cuando una persona dice que es superviviente de algo, da por hecho que el resto también son víctimas. Entonces, yo considero que no todas las mujeres del planeta Tierra son víctimas de violencia de género. Entonces, desde ese punto de vista y agarrándome al diccionario, digo no. Entonces, bueno, digo no, decía no. Ahora también siempre digo que soy mujer superviviente, pero nunca quito la palabra víctima. Soy víctima superviviente, estoy en un proceso de recuperación, a veces estoy bien, a veces estoy mal, y entonces desde mi punto de vista es así. No digo que esté mal lo de superviviente, pero ya me entendéis por qué. Porque no todas las mujeres estamos siendo víctimas. Este es un debate muy complicado. Yo en mi caso tampoco me considero víctima. Yo creo que cada una tenemos que decir un poquito cómo nos sentimos. ¿Por qué? Quizá porque volví a nacer, porque he superado y no me siento víctima. ¿Superviviente? No sé, la verdad es que hasta hoy no me lo había planteado, no sé qué deciros. Con lo de víctima ya tenía yo bastante lío, porque yo también tiré de la RAE, de lo que significa víctima, y la verdad es que no ayuda mucho a poder llegar a ninguna conclusión. Formamos parte también como asociación es un estudio que se está haciendo por la Universidad del País Vasco, ¿no?, de la UPV, en cuanto a este tema, qué es una víctima, qué deja de ser, y nos reunieron a diferentes personas de víctimas de diferentes entidades y el debate la verdad es que fue muy interesante y yo creo que hay mucho que hablar. Víctimas, es que yo añadiría también, y lo dije en su día en el debate, yo no creo que he sido víctima de él. A ver, sí él ha abusado de mí, pero viéndolo ahora, claro, hablo desde mi punto de vista de hoy. Me considero más víctima de la sociedad machista. De hecho, creo que él es víctima también. Bueno, esto hace un par de años no lo hubiera dicho ni de palo, pero creo que ambos a dos somos víctimas de esta sociedad. Él como agresor y yo como agredida. ¿Y por qué no me considero víctima ahora? No sé, porque he superado, porque emocionalmente he crecido, porque soy una persona nueva y no me considero víctima de esta sociedad. Yo mochilas de mi convivencia con él llevo todavía. Hay cosas que no he solucionado, sobre todo económicas, y tengo vínculos que siguen estando ahí, pero ya no me considero víctima. No sé si os puede ayudar un poquito a entender, porque es un debate complicado. Una pregunta a la Asociación Mujeres con Voz, y es que quieren saber si la exposición que has hecho está basada en el estudio o solo algunos aspectos están basados en un estudio, cómo localizar el estudio, cuándo se hizo, que explicaras un poquito por ahí. A ver,
La exposición está basada en el estudio y después en los testimonios que hemos ido recogiendo a medida que hacíamos más encuentros. El estudio lo ha hecho la consultora Sorchen junto con la ex Dirección de Atención de Víctimas de Violencia de Género. En el año 2010, sí, ahí está la Norma Vázquez de la consultora Sorchen, y se puede ubicar en la página, creo que el estudio está colgado online en la página de Emakunde o la de la dirección. Eso, pueden entrar a Emakunde, entrar a la parte, y se llamaba Agresiones. Norma, ¿recuerdas el nombre? Se llama agresiones sexuales, cómo se entienden y cómo se atienden en la CAE. No sé si con eso he respondido bien. Bueno, entonces está compuesto los testimonios recogidos del estudio más los testimonios y las cuestiones que nos han ido comentando las mujeres después a medida que nos encontramos. Bueno, aquí tengo una última pregunta que en realidad dice que qué pensáis, bueno, a ver, entiendo que lo que está preguntando es que qué pensáis por el hecho, ante situaciones en las cuales las mujeres para defenderse de sus agresores responden con otras agresiones, con violencia, entiendo. Con empujones pone un tortazo para zafarse del agresor. Entiendo que la pregunta es ¿qué opináis de ese tipo de respuesta? Si quien la ha hecho quiere aclararlo mejor. No, no tiene nada que ver. Pues entonces, vale, perdona. Que sí, que no pasa nada. No te he entendido, es que no la he entendido. Ya está. Vale. Lo que está pasando, por ejemplo, ante una agresión, que la mujer se defiende para zafarse del hombre o que da un mordisco, que da un empujón, y entonces el juez no establece un orden de protección hacia la mujer, o sea, de defensa. Por ejemplo, yo tengo un caso, ¿no?, de una mujer que... Nada, pero claro, no es un conflicto de pareja. O sea, tengo una mujer, ¿no?, que la tiró... En mi caso, la tiró por las escaleras, la pisoteó, pero ella al defenderse le dio 2 tortazos, o sea, le empujó y le dio 2 tortazos, pues igual muy humano, ¿no? Y el juez ha determinado que no es una agresión, que es un conflicto de pareja. Entonces me parece muy injusto, y a ver qué pensabais. En mi caso, yo os he comentado que denuncié estando embarazada de 5 meses, después de una agresión brutal, tanto física hacia mí como hacia mi entorno, que era mi domicilio, y lo hice tan mal en el juicio al declarar que a él le absolvieron. Tuvieron que pasar 2 años y la Fiscalía le condenó. Entonces, lo que pienso yo personalmente es que en el momento de defenderte es muy lícito defenderte y que no depende de lo que haga la mujer, sino muchas veces depende de cómo hable la mujer en ese momento. No es fácil ir a denunciar. Tenemos que pensar que somos mujeres que nunca se nos ha ocurrido ni hemos tenido ningún trato con la justicia ni con trabajo social y que todas tenemos muchos prejuicios de ir a servicios sociales, ¿no? Entonces, de repente, te ocurre una cosa de estas, entras en una vorágine, todo rápido, al día siguiente tienes el juicio, vas sin ninguna preparación. Entonces, aquí entra el debate de cuándo hay que denunciar, si hay que pasar una preparación para que esa mujer tome distancia, se prepare emocionalmente, porque, claro, todas cuando rompemos estamos muy, muy mal emocionalmente, con la autoestima muy baja, generalmente con una dependencia brutal hacia ese hombre, afectivamente estoy hablando. Entonces, ahí es mi opinión, ¿eh? No sé, yo puntualizar un poquito también que esa es otra de las carencias de la ley. Otra más. Otra cosa más os quiero comentar que la ley no está bien. No, la ley no es que no esté bien. Ahora os lo explico. La ley puede ser mejorable como todo en la vida. Tenemos una de las mejores leyes de Europa, por no decir la mejor. El problema no es la ley, el problema es los que aplican la ley, lo que tardan en aplicar ciertas leyes, cómo aplican las leyes. Entonces, todo proceso de una ley tan joven como esta también requiere su tiempo de adaptación y sobre todo las reivindicaciones nuestras, machacar para que determinadas cosas cambien como lo que contaba ella, ¿vale? Porque los hijos realmente son los grandes olvidados. Respecto a lo que tú comentabas,
de estas jornadas siempre se aprende mucho, ¿no? Entonces, en las últimas jornadas que estuve, que fue en Melilla, salió y hubo una ponencia de una forense, de un psicólogo y de una asistente social, y luego de una magistrada. Entonces, coincidieron los tres. Lo importante que es que cuando una mujer vaya a denunciar todos estos hechos, denuncie, pero inmediatamente tenga un abogado, y un abogado que pida un peritaje integral, que un peritaje integral es forense, psicólogo y asistente social, o por lo menos si no ha pasado la mujer por asistente social, que pase por el peritaje de un forense y de un psicólogo para presentarlo en el juicio, porque eso tiene muchísima fuerza. Y tiene que pedir un peritaje de ella, de él, y en el caso de que tenga hijos, de los hijos. Porque eso, a la hora de que un magistrado o una magistrada juzgue, eso tiene una fuerza increíble. Porque otra de las cosas que a mí me preocupaba mucho es, si tú no estás sangrando, si tú no has tenido una violencia física palpable, la violencia psicológica es brutal. Y la violencia física, si nos curamos, sí nos queda la cicatriz, pero la psicológica, hablaban que el estrés postraumático es equivalente al doble casi de los años que has sufrido violencia, ¿no? O sea, imaginaros que el proceso es largo, ¿no? Tampoco lo sabía, ¿no? Que se podía pedir de entrada un peritaje a nivel de forense, y lo tiene que pedir el abogado de ella, pero que se lo hagan a ella, a él y a sus hijos, y que lo lleven el día del juicio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Que puede solicitar el peritaje forense y se le hace eso a él, a ella y a los hijos. Y sí es cierto que tiene bastante peso a la hora de las decisiones. No. Dicen que sí, te pasan un cursillo de hora y media. Sí. Entonces, claro, si no te lo dicen, estás vendida. Si ellos no lo saben, están vendidos. Son los que practican la ley. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, yo por ampliar un poco, en relación que hemos tenido, que he tenido con abogadas, sí que dicen que en el caso que comentas de las lesiones que provoca una mujer al defenderse a su pareja, hay, no sé, normativas internas en Fiscalía que actúan de oficio para denunciar a las mujeres que se defienden, ¿no? Al final es como que se lanza el mensaje de que las mujeres tienen que permanecer pasivas cuando las agreden, para que las instituciones luego no vayan encima en contra de ellas, ¿no? O sea, más allá de todos los instrumentos que se puede dar con el peritaje o así que comentaba la compañera, también es cierto que la Administración de Justicia al final es muy machista y muy patriarcal, ¿no? Que al final, aunque existan las leyes, depende cómo se ejecuten, pues también tiene como sus implicaciones para las mujeres. Y eso está pasando en la Fiscalía de Guipúzcoa y me imagino que está pasando en muchas otras, ¿no? Yo no conozco tanto, pero sí que hablaban de casos concretos de mujeres que luego eran denunciadas por la propia Fiscalía, además. Pues yo en mi caso nunca he denunciado, pero yo siempre sufría la violencia y él me pegaba y yo me quedaba ahí, no hacía absolutamente nada, hasta que en los últimos años, ya una vez él me seguía con un cuchillo, lo clavó en una puerta y yo cogí el cuchillo y lo volví a clavar también en la puerta. Y desde entonces me pegaba, pero como él veía que yo ya no me quedaba quieta, ¿no? Sino que me quería defender, ya no me pegaba tanto, ya estaba como un poco más cohibido, como un poco más cobarde, porque yo lo catalogo de cobarde. Y bueno, pues es que yo pienso que también tenemos que defendernos, ¿no? Porque estuve muchos años, más de 20 y tantos años aguantando los golpes sin defenderme, hasta que un día me rebelé. Yo creo que estaba en mi derecho. Por supuesto. Hay otra pregunta y os preguntan si pensáis que los recortes en políticas sociales están influyendo en los recursos que se destinan a apoyar a las mujeres víctimas. Sí. Bueno, pues bastante. Y las 4
que representamos a AISE y las que se han quedado en Bilbao, hemos tenido un equipo psicológico terriblemente bueno. Nos han hecho volvernos a sentir personas humanas. Nos han dado un calor humano excelente. Nos han hecho volver a nacer y con los recortes lo quitan. Están hasta diciembre de este año. Entonces, evidentemente va a seguir funcionando un equipo psicológico para las mujeres de violencia, pero serán trasladados a Sutitu, que también está muy bien como entidad porque es fuerte y tiene mucho apoyo, pero el equipo que hay ahora es que no tiene nombre para todo lo que nos ha dado. A ver, creo que no solamente es el equipo, que es claro que tenemos un cariño especial por este equipo, pero vamos a ver, si consideramos que una de las ayudas que mejor está funcionando es la emocional, y creemos además que es total y absolutamente necesaria, ya con la existencia de las ayudas sociales psicológicas que hay ahora no da abasto, con toda la demanda que hay, ahora va a haber menos. Va a haber menos. O sea, ya antes lo económico poco, lo judicial casi nada. Lo único que teníamos era la ayuda psicológica y nos la están quitando también. Y eso no podemos permitirlo. Comparto todo lo que dicen las compañeras de AISE Berria y yo quiero añadir que los recortes ya a nivel de económico a cada mujer. Por ejemplo, en Mujeres al Cuadrado somos la lista de todas las tardes del Banco de Alimentos de nuestro municipio y casi todas estábamos recibiendo la RGI y también los recortes nos están afectando y yo personalmente llevo desde junio viviendo de Cáritas y del Banco de Alimentos y como yo pues estamos muchas de las socias. Bueno, pues prácticamente es la hora y tampoco hay ninguna pregunta pendiente, pero si alguien quiere coger el turno de la palabra, tanto por parte del público como de vosotras, una última oportunidad. Pues que gracias por la oportunidad de poder estar aquí y compartir nuestra experiencia. Yo deciros, entonces para terminar, y me sumo también aparte de las notas que me habéis pasado alguna gente a la mesa y sobre todo agradeceros muchísimo la generosidad que habéis mostrado a la hora de prestar el testimonio, de verdad. Yo creo que es muy importante vuestros testimonios, la fuerza que mostráis y es importante para vosotras y es importante también para muchísimas mujeres que todavía no se han atrevido a romper con estas situaciones, ¿no? Porque yo creo que además vosotras estáis demostrando que de la violencia se puede salir y que se sale y que es muy importante la solidaridad y el apoyo de otras mujeres, ¿no? Y yo creo que también es muy importante vuestro testimonio en general para toda la sociedad, para mirar a la violencia de frente y para saber que ante este tema todos y todas nos tenemos que implicar. Y ya acabo esta mesa redonda precisamente haciéndoos un llamamiento a la jornada de mañana, donde sobre todo lo que queremos hablar es de esto, ¿no? Y es de la implicación ciudadana. Aparte de las jornadas, de la sesión de la mañana que entra dentro de las jornadas, quiero hacer un llamamiento a la sesión de la tarde, que además es una conferencia que entra dentro de la programación de la Escuela de Empoderamiento del Área de Igualdad, y es a las 7 de la tarde en este mismo espacio, donde vamos a reflexionar junto con una mujer que acaba de venir de Sevilla, María Antonia Caro, y vamos a reflexionar sobre esto, o sea, ¿qué podemos hacer la ciudadanía en contra de la violencia? Cuando sugerimos un poco esta conferencia decíamos, vale, aparte de protestar, que hay que seguir protestando, aparte de reivindicar que no nos quiten los derechos, ¿no? Aparte de muchas veces salir con la pancarta diciendo ni una mujer más muerta, ¿qué más podemos hacer? Pues yo creo que todavía podemos hacer muchísimo más y sobre esto vamos a reflexionar mañana. Así que de verdad, eskerrik asko, guztiei, eta bihar arte.